Nacional, y ya está en comunicación con nosotros, Carla, Sí, ¿no? Sergio Palazzo. Sergio Palazzo. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va en el estudio? Un ¿Qué tal? saludo ¿Cómo a estás? la audiencia y, por supuesto, gracias por la nota. Gracias, Sergio. Sergio, ¿qué sucedió con este decreto que o sea, no estaba contenido en la ley bases, salió de pronto, eh, incluso de una manera bruta, eh, sin saber nadie que esto iba a pasar? Sergio, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés enderezar Sí, un poquito la cámara, así te tomamos bien en el canal de YouTube? A ver, así nos sale bien prolija la entrevista con Sergio Palazzo. Ahí Ahora está, sí, ahora está. ahí estaba bien. Recién estaba perfecto. Ahí se apagó ahí está. Ahí está. ahí Bien. está. Esto, ¿qué sucedió? ¿Cómo lo tomaron, cómo lo tomaste, cómo lo tomaron todos los compañeros trabajadores, ¿no? Esta privatización del BNA. Bueno, en principio, ellos sustentan la decisión del decreto sobre la base del artículo, creo, 48 del decreto 70/2023 y sobre la base del artículo 3 de la ley base, que les permite, según la interpretación que hacen, transformar a los organismos del Estado Nacional o distintos organismos que tiene el Estado Nacional, transformar, entre otras cosas, su figura jurídica. En realidad, el artículo 3 de la ley base le permitía fusionar, anular, cerrar toda esa barbaridad de poderes delegados que se le dio, y entre ellos la transformación jurídica. En el caso del Banco Nación, quedó expresamente excluido de la ley base la posibilidad de su privatización, en parte por la gran tarea que hicieron los trabajadores, la organización gremial, las distintas organizaciones que nos acompañaron y porque no había consenso político para ello. Entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué lo transforman en sociedad anónima? Y porque el segundo paso, el paso complementario, es nuevamente insistir con la privatización del banco. Si está excluido de la posibilidad de ser privatizable por la ley base y paralelamente lo convierten en una sociedad anónima donde el 100% de las acciones del Estado, claramente es que el segundo paso es la posibilidad cierta, concreta, certera, te diría, de que van a insistir con la privatización. Lo han hecho público, inclusive el propio presidente del banco, el vicepresidente, las autoridades de este Ministerio de Transformación, no sé cómo se llama, han dicho que es la intención de ellos ir por esa privatización. Ahora bien, uno se pregunta por qué y qué impacto tiene Claro, ¿qué implica? y cómo fue recibido. Bueno, mirá, esto sucede días después, te diría muy escasos días después de la estafa por la cual estaba siendo investigado y está imputado el presidente por estafador, el presidente de los argentinos, de la CryptoGate o como quieran llamarle, la CryptoLibra Gate o como quieran llamarle. Creo que por primera vez el presidente sentía el rigor de las redes sociales en su propio cuerpo, en la negatividad de los comentarios y más aún de digamos, de sus propios seguidores que hacen mucha tarea ahí en las redes. Entonces, bueno, lanza esto, en principio porque creo que ideológicamente él nunca quiso tener en mano del Estado absolutamente nada, lo ha dicho siempre, es un topo que vino a destruir el Estado desde adentro. En segundo lugar, uno puede pensar que es un tirar bombas de humo por doquier para tratar de tapar lo que hoy investiga no solo la justicia argentina, sino que lo investiga la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos y el Claro. FBI, y por lo cual puede terminar preso. Lo tercero puede ser porque lo hace un día antes de viajar al Fondo Monetario y cual si fuera una ofrenda a una persona importante como la titular del organismo, y a Donald Trump llevaba la posibilidad esta. Y lo cuarto, y me inclino más por esto, es un nuevo negocio para los amigos. Es la segunda gran estafa. La primera es la de las cripto y van por el premio mayor. Claro. Si de las cripto obtuvieron 100 millones de dólares, imagínate un banco valuado en 30.000 millones de dólares, lo que pueden obtener los amigos de Milei, el propio Milei o su propio entorno. ¿Y qué impacto tiene esto para los argentinos y para los trabajadores, Sergio? Mirá, para los trabajadores, de hecho, con la incorporación de capital privado, corren riesgo los puestos de trabajo, corren riesgo para los usuarios la asistencia financiera cuando tienen dificultades de diversa índole.
Para los que no tienen negocios, pero son usuarios del banco, tiene dificultades por la inclusión financiera, porque en las zonas más alejadas seguramente no van a querer tener sucursales. Quien invierte plata desde el capital privado lo hace con una lógica capitalista, no lo hace para hacer beneficencia social ni para cubrir necesidades de la sociedad, lo hace porque quiere más plata. Entonces las sucursales en donde no sean rentables, las sucursales que tengan un costo logístico alto por la distancia geográfica que tienen, seguramente van a ser presa fácil de algún intento de ajuste brutal y con ello se conlleva puestos de trabajo. Entonces, por un lado tenemos esto. Y por otro lado tenemos que yo siempre digo, tengan presente que esa lógica capitalista con la que actúa quien va a invertir dinero en un banco privado no va a tener la misma atención que tiene un banco del Estado No. cuando los sectores, por ejemplo, agropecuarios tienen dificultades por las inclemencias del tiempo en una cosecha, no va a tener la misma consideración que un banco estatal cuando hay cuestiones cíclicas que obliguen a tener un financiamiento distinto al financiamiento comercial, y mucho menos lo va a tener en aquellas actividades que hay que fomentar para el crecimiento de una nueva actividad que le puede generar divisas a Argentina. Eso olvídense, generalmente van al préstamo fácil, rentable, de recupero rápido y a un negocio que le signifique ganar más plata. Eso es lo que va a pasar en términos de cómo va a funcionar una entidad financiera con incorporación del capital privado. Tengo entendido que un diputado de Tucumán, presentó un proyecto para parar esto. ¿Es así? Sí, la presentación la hago yo como Bien. titular y como co-titular la hace mi compañero diputado de Tucumán, que a su vez también es miembro de la Asociación Bancaria, es mi secretario de administración en el sindicato. Somos los dos diputados nacionales, con el acompañamiento de todo el bloque del Frente de Todos, que hoy es Unión por la Patria. Hemos presentado un proyecto pidiendo la derogación del decreto que lo transforma en sociedad anónima al banco como paso previo a su privatización. Sergio, esto en cuanto a si es constitucional, inconstitucional, y en cuanto a su ejecución o no, ¿se puede presentar un recurso de amparo, una cautelar para frenar el DNU? ¿Está el proyecto de ustedes que han presentado también? Digo, ¿cómo se batalla, cómo se lucha contra esto? Mira, es una lucha larga, creo que hay que darle inteligentemente y en diversos terrenos de batalla. Una es, como vos bien planteás, el tema jurídico. El tema jurídico tiene distintas aristas por las que puede plantearse no solo la nulidad del decreto, sino también con una medida cautelar. Para eso están trabajando nuestros abogados. Bien. Si bien el artículo 3 de la ley base o el 48 del decreto habilita la posibilidad de que el gobierno transforme en sociedad anónima los organismos del Estado, y entre ellos consideran que el Banco Nación está incluido, lo menos cierto es que un decreto no puede modificar una ley. Están derogando la ley de la creación del banco, la ley de funcionamiento del banco, que es la Carta Orgánica del banco, es una ley nacional, Claro. y la están derogando. Entonces ese es un primer tema a objetar. El segundo tema a objetar tiene que ver con la posibilidad de colocación de acciones o no, porque no está claro en el Estatuto Social, que acompaña como anexo el Poder Ejecutivo, la creación o salir al mercado con nuevas acciones, si esas nuevas acciones van a estar en manos del Estado o si las pueden vender a los privados. Legalmente no podrían, porque no ha sido una empresa sujeta a privatización según la ley base, pero a esta gente se atropella con cierta facilidad y con cierta recurrencia a las leyes, Sí. todo lo que existe. Así que ese es otro punto, me parece, a nuestro favor. Y la tercera, cuando hay otras más, que obviamente me reservo el derecho, están trabajando los abogados, pero hay una tercera cuestión, que ellos dicen que no es necesario la aprobación del Banco Central para el cambio de figura societaria de una entidad. Esto no es así, y esto está violando la ley de entidades financieras, que dice con claridad que el Banco Central es el que tiene que admitirte cuando vos tenés un cambio en la composición social o en el cambio de estructura jurídica o cuando cambia el tipo de llave de negocio. Con lo cual, por ese lado es lo legal, más otras cosas más. Por el lado de lo político es un decreto de funciones delegadas, quiere decir que está bajo el régimen de decretos de necesidad de urgencia y de facultades delegadas, con lo cual necesita que dentro de los 10 días lo trate la Cámara, la comisión bicameral, y luego necesita la aprobación de una de las dos cámaras. Mientras tanto, el decreto tiene vigencia y habrá que ver cuál es el mecanismo. Y lo tercero, nosotros tenemos que desde lo político volver a construir una mayoría para rechazar
el paso siguiente, que es la privatización. Logramos construirlas con distintos bloques en la ley base Sí. y esperemos que las convicciones sigan siendo lo mismo para hacerlo de esa manera. Y la tercera pata de esta estrategia es gremial, claramente. Nosotros hemos empezado el día viernes con asamblea fuera de horario de trabajo, en la mayoría de las sucursales del país, interiorizando. Vamos a iniciar una campaña de concientización en la sociedad, como hicimos previo a la ley base, y además seguirán luego asamblea en horario de trabajo con interrupción de actividades. Las medidas de fuerza hemos sido facultados para tomarlas cuando las creamos oportunas, y se harán todos los esfuerzos gremiales, como siempre lo ha hecho, con la contundencia y la autoridad que tiene la asociación bancaria en esa materia. Sin duda el espíritu privatizador del gobierno que tiene este gobierno no se discute. Hay una animosidad especial con el Banco Nación. Digo, yo recuerdo mientras escuchaba a Sergio una intención de Caputo, de Toto, al amenazar a los intendentes si cobraban impuestos de más de encerrar sucursales del Banco Nación. Y han cerrado sucursales. ¿En qué quedó eso? ¿Se cerró? ¿Eso se fue implementando, Sergio? Bueno, esto, el gobierno ha ido sobre los municipios particularmente en dos temas. En uno, en el sistema financiero, y en otro, en los servicios públicos, por la tasa que cobran en las boletas, creo que de luz, agua o algo así. Combustible también, sí. Claramente el gobierno lo que está haciendo, en primer lugar, es no haber transferido los fondos suficientes para que funcionen eficientemente los gobiernos provinciales y los municipios. Estos gobiernos provinciales y municipios tienen que tratar de mantener su nivel de recaudación para cumplir los servicios que tienen que brindarle a la sociedad, ya sea en un municipio o en una provincia. Y ellos, como tienen una política de ajuste brutal y salvaje, que muchos no la comparten en los municipios o en los gobiernos provinciales, intentan obligarlos por esta vía. Claro. Lo empezaron en La Pampa, cuando el gobernador de La Pampa impulsó una suba de ingresos brutos temporal por 4 meses a los efectos de incrementar un fondo de alimentación producto de las políticas de Milei y lo que va a traer como consecuencia en materia de pobreza. Ahí el Banco Nación decidió cerrar todas las sucursales de La Pampa. Luego el gobernador modificó el criterio de la ley e impuso ese tributo únicamente en aquellos casos donde había más de 20 sucursales. El Banco Nación no quedó alcanzado y por eso tuvo que mantener todas las sucursales. Lo que hizo luego fue presentarse en diversos municipios, en La Plata, en General Dehesa, en Córdoba, que depende de la jurisdicción federal de Río Cuarto, planteando el tema de que le habían subido tasas municipales, derecho de inspección y demás, y obtuvo medidas cautelares y por eso no avanzó con el cierre. Y recientemente ahora se le ha agarrado con el municipio de La Matanza con el cierre de Ramos Mejía, que es una de las 9 sucursales que tiene La Matanza, el Banco Nación, y que tiene prevista el banco cerrarla el día 30 de abril. Salió en los medios que ya la había cerrado, pero no ha sido así todavía. Bien. A este presidente hay que sacarle de una vez por todas los superpoderes. No estamos ni cerca de poder, de que se puedan juntar la cantidad de voluntades en la Cámara para derogar ese atributo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un intento. Nosotros en el bloque Unión por la Patria, junto con el pedido de juicio político, impulsamos también un proyecto de ley para reclamar, o mejor dicho, no reclamar, para derogar los poderes que le dio la ley base, porque claramente un presidente que está acusado de estafador, un presidente que ha sido un partícipe necesario de una estafa y que no puede aducir ingenuidad, bueno, si aduce ingenuidad estamos en un serio peligro. O es parte de una estafa o le pasan las estafas delante de la nariz y no se da cuenta. Sí. En ambos casos no está en condiciones, me parece, de hacer ejercicio de superpoderes que de entrada no debería haber tenido. Por eso hemos elevado un proyecto en ese sentido. Y espero que esta vez todos aquellos que hablan de la República, que se encargan de hablar de la República, que van y te tiran una denuncia chiquitita por ahí en algún lado, en algún juzgado, para lavar sus culpas de haber votado la ley base, recapaciten y nos acompañen para quitarle los superpoderes. Diputado, gracias. Gracias por estos Muchas minutos. Gracias, Sergio. Muy amable. No, gracias a ustedes, muy amable. Un saludo a toda la audiencia y a todos en el estudio. Gracias. Muchas gracias. Sergio Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario general de la bancaria a nivel nacional.